Hola a todos, bienvenidos al segundo video y este trata de técnicas de limpieza y corte de papel. Vamos a verlo. Bueno, primero que nada, antes de instalar nuestro polarizado, tenemos que estar seguros de trabajar en un área limpia lo más posible. Obviamente, lo ideal es pedirle al cliente que nos traiga el vehículo previamente limpio o que lo lleve a lavar, o por lo menos que el vehículo no esté completamente volteado, que sea un desorden, porque de tal manera eso nos va a afectar a nosotros a la hora de hacer la instalación. Cualquier polvo o incluso pelos de mascota, lo que sea, puede ser sujeto de que quede atrapado entre el papel polarizado y el cristal. Entonces pues iniciamos por dar una limpieza básica, solo donde vamos a trabajar, que es el cristal, para asegurarnos que no tenga nada de tierra o polvo, nada de eso. Procuramos doblar los espejos para que no nos estorben y pues con esto es suficiente, no necesitamos profundizar mucho en la parte de afuera. La parte de adentro pues ya esa es otra historia, pero bueno, aquí solamente para maniobrar en una área relativamente limpia. Posteriormente vamos a limpiar la parte de adentro. Vamos a tener un poco más cuidado en esta parte. Muy importante que esté totalmente limpia. Entonces, primero que nada vamos a bajar el cristal un poquito, alrededor de 2 pulgadas, no más de eso. Vamos a usar una navaja de un solo filo le llaman. Yo la tengo aquí en este portanavaja, es una de este tipo. Esta es la que usamos. La idea de usar esta navaja es para quitar cualquier impureza, cualquier pequeño detallito que tenga, polvito, lo que sea, el cristal por dentro, que es lo que más nos interesa. Entonces vamos a poner un poco de solución. Y vamos a limpiar de arriba hacia abajo. Nos queremos asegurar de que esté completamente limpio y que no vamos a dejar ninguna área sin tallar. Lo único que hacemos es básicamente darle con la navaja de arriba hacia abajo. Y utilizamos el agua para saber por dónde ya pasamos, por dónde no. Claro, nos ayuda también a que se vaya más fácilmente. Ahora vamos a subir el resto del cristal. Todo hasta abajo. Esquinas y la parte del fondo. Hay que tener cuidado, no hacer desorden. Limpiamos. Listo. Ahora con nuestra espátula solo limpiamos la parte más profunda y la parte de abajo. Esta es la forma en que se tiene que limpiar una ventana. Ahora estamos completamente seguros de que no había nada ahí pegado, alguna impureza, cualquier cosita, estamos completamente seguros. Todo se va con la navaja. Ahora posteriormente lo que vamos a hacer es el corte del papel y después vamos a hacer la instalación. Vamos a proceder a cortar y moldear. Vamos a hacer nuestro corte de papel polarizado. En este caso solo vamos a medir la distancia entre los puntos más alejados, que es esta parte aquí en la esquina, y más o menos esta parte aquí, haciendo un ángulo recto. Entonces, para saber qué tanto material es lo que vamos a necesitar. En este caso
vamos a cortar 95 centímetros. Más o menos llegaría hasta aquí. La idea es cubrir toda la ventana y que no nos vaya a hacer falta. 95, 98 centímetros, preferible tener un poco de excedente a que nos vaya a hacer falta. Entonces en este caso vamos a cortar 98 centímetros. Siempre cuando cortamos, cuando manejamos el papel, tenemos que tener mucho cuidado que no se vaya a doblar. De esta forma evitamos cualquier daño. Que si se llega a doblar, el papel queda marcado y cuando se instala en la ventana se le va a notar cualquier imperfección. Entonces tenemos mucho cuidado con eso. Bueno, en este caso tenemos nuestro papel aquí en rollo, que viene a ser 50 centímetros. Lo que hicimos fue, el papel tenemos de ancho 1 metro, lo que hicimos fue medir los extremos, 98 centímetros aproximadamente, cortamos y este lo dividimos en dos, cortamos porque era de 1 metro de ancho, entonces tenemos también para el de la otra ventana. Este es el de la primera. Entonces lo que vamos a hacer es cortarlo a la medida del cristal. Ponemos un poco de agua. Es solo un poco y lo corremos con mucho cuidado para que no se vaya a dañar o a marcar, como les había comentado. Si se llega a doblar, puede marcarse el papel y eso va a ocasionar que tengamos que reemplazarlo. Entonces lo que queremos es tratarlo lo más delicadamente posible. Nos vamos a ubicar en la parte de abajo de este empaque. Por aquí se alcanza a ver. Vamos a ubicarnos más o menos en esta línea. Ahí es donde vamos a sentar nuestro papel. Claro, depende mucho de la parte interior, donde termina el empaque. Vamos a darle no más de 5 milímetros hacia abajo, que es el excedente que vamos a tener aquí. Y vamos a empezar a ponerle un poquito de agua y lo vamos a sellar para que no se mueva. Al momento de sacar el agua, el papel ya no se va a mover tan fácil. Entonces podemos proceder a cortar y a mover el cristal sin problema. Ya les muestro cómo. Vamos a cortar un poco el excedente. Esto no lo necesitamos. Posteriormente vamos a secar un poco para no tener tanto desorden aquí. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a usar nuestro plumón para marcar a los lados más o menos el tamaño de la ventana. Vamos a hacerlo lo más pegado que podamos a este poste de aquí. De esta forma, posteriormente vamos a cortar con el putter sobre la propia ventana. Lo que no recomiendo yo hacer es cortar inmediatamente aquí. Mucha gente lo hace, yo no lo recomiendo. Mucha gente por flojera, porque no quieren mover el papel, porque no quieren hacer más trabajo, lo que se va directo y cortan aquí. Al hacer eso, ustedes están arriesgando a cortar el hule que lleva aquí y pues obviamente eso no entra dentro de un trabajo profesional, mucho menos si es un vehículo caro. Podrían incluso dañar el vehículo y pues
no queremos hacer eso. Entonces marcamos. Ahí está una marca. Con mucho cuidado para no doblar el papel. Volvemos a marcar. Ahora lo que vamos a hacer es bajar un poco el cristal para poder hacer nuestro corte superior y terminar de marcar aquí a los lados. Entonces, con mucho cuidado vamos a despegar un poco para que no se vaya a lastimar el papel ahora que bajemos. Vamos a mojar solo un poco. Suficiente solamente para hacer nuestro corte aquí. Quitamos el exceso de agua que estaba en la parte superior, que no pudimos quitar antes. Con mucho cuidado. Y terminamos nuestras marcas. Ahora vamos a hacer el corte. La forma de entrar aquí, entramos en la punta y nos vamos a ir todo este camino, pero tenemos que tener cuidado que sea en el mismo ángulo, siempre en el mismo ángulo. Una vez que entramos, si entramos así, así tenemos que ir todo el corte. No podemos entrar así y después bajar y luego subir y después bajar y luego subir, porque eso va a provocar que quede el corte como ondeado. Al momento de instalar se va a notar. Entonces, como entramos, tenemos que tener mucho cuidado de irnos todo el camino hasta atrás en la misma dirección y con el mismo ángulo del cúter. Entonces, lo que vamos a hacer es sacamos nuestra navaja solo un poco. Yo doy dos cuadritos de aquí de la navaja. Entramos exactamente en la esquina y nos vamos todo hasta atrás. Como consejo, yo les recomiendo que se paren al centro de la ventana. De esta forma nos vamos en un movimiento uniforme y completo. Hay gente, más que nada los principiantes, que llegan y empiezan aquí y corta y se les acaba el brazo. Entonces luego se tienen que mover para acá y siguen. Y en esa movida ya movieron aquí el ángulo del cúter y bueno, ya terminaron acá con una onda aquí toda fea. Y eso no. Nos ponemos al centro de la ventana. Entramos con nuestra uña, aquí doblamos un poquito para saber en dónde es que termina el cristal, como pueden ver aquí. Hacemos aquí con la uña, nos guiamos, metemos la navaja y nos vamos todo hasta atrás. Ahí tenemos el corte. Ahora, todos los cortes que nos quedan aquí, un pequeño espacio o sobrante, todos los cortes simplemente los jalamos pero hacia afuera. No lo jalas hacia adentro o hacia abajo porque puedes llevarte parte del papel que necesitamos, que es el que estamos trabajando para instalar. Pero los excesos simplemente se van hacia afuera. De igual forma aquí, solo lo sostienes con tu mano y se va hacia afuera. Vean dónde estamos. Tenemos un corte perfecto, sin movida, sin ángulo, sin nada. Pero la técnica es sencilla. Entras en la esquina, parado al centro de la ventana y te vas con un solo movimiento. Es todo. Ahora tenemos ya la ventana, la tenemos marcada de los lados. Entonces simplemente la vamos a poner aquí. Tenemos que tener mucho cuidado de siempre tener una navaja nueva cada que hacemos un corte, especialmente sobre los cristales, para prevenir cualquier rayón a los cristales. Entonces volamos nuestra navaja. Vamos a cortar
para que se vea un poco más claro el marcador. Vamos a cortar solamente de 3 a 5 milímetros de distancia hacia afuera. Recordemos que esto es lo que queda aquí en la ventana. Esto es el margen que tenemos exactamente aquí. Vamos a darle de 3 a 5 milímetros, un corte aquí a lo largo, para que sea el excedente que vamos a meter aquí en el empaque. Entonces, no más, no menos. ¿Por qué no más? Porque de repente hay carros que no tienen un empaque tan profundo, y si le damos más, jamás lo vamos a poder meter porque simplemente va a estar pegando ahí en la pared de ahí, y ya, lo perdimos. Vamos a tener que hacer otro, porque una vez quitando la capa protectora, el papel protector, ya nos va a ser imposible poderlo quitar, volverlo a cortar con el papel desnudo. Se ensucia muy fácilmente. Lo mismo para acá, para este lado. Entonces lo mejor, para no tener fallas, 3 a 5 milímetros y ya es todo. Entonces nos ubicamos en las líneas rápidamente. Aquí hacemos un corte, 3 a 5 milímetros. No tiene que ser perfecto, siempre y cuando sea de 3 a 5 milímetros. Redondeamos las esquinas. Es muy importante redondear las esquinas siempre, todas las esquinas, es muy importante. Es más fácil que con el tiempo, cuando las esquinas son puntiagudas, es más fácil que con el tiempo y el uso del cristal se levanten. Sin embargo, si están redondeadas, no es tan fácil que se levanten al momento de subir y bajar el cristal. Entonces siempre las redondeamos, siempre, por todos lados, siempre buscamos tenerlas redondeadas. Ahora simplemente vamos a hacer corte del otro lado. Como aquí, para que lo vean. Mismo, 3 a 5 milímetros, corte a lo largo, redondeamos las esquinas. Ahí está el corte. 3 a 5 milímetros todo lo largo. Redondeamos las esquinas. Y listo. Tenemos nuestro corte para esta ventana. Vamos a hacer misma técnica para la ventana trasera, misma técnica para las ventanas de aquel lado, exactamente lo mismo. En resumen, ponemos nuestro papel, marcamos a los lados, bajamos nuestro cristal un poco. Obviamente el papel tiene que estar asegurado, el agua la sacamos un poco para que el papel quede pegado. Bajamos un poco, hacemos el corte, quitamos, cortamos con nuestra cuchilla todo alrededor, a los costados, 3 a 5 milímetros, 3 a 5 milímetros, redondeamos y listo, tenemos nuestro primer molde. Ahora el siguiente paso va a ser la instalación. Bueno, en este caso ya vimos cómo hacer las ventanas móviles, que son las ventanas de las puertas. Ahora les voy a mostrar cómo hacer las ventanas fijas, que esto también es una técnica un poco diferente, pero todo muy fácil también. Para estas yo generalmente uso el restante o lo que me sobra de cuando hago la ventana grande. Cuando hago la ventana grande del piloto, entonces cuando hago el corte de esta parte, sobra un pedazo. Y ese pedazo yo lo guardo, que viene a ser este, y ese lo podemos usar para las ventanas pequeñas. No siempre es suficiente para las ventanas pequeñas, pero un 90% de las veces lo es. Entonces, aquí tenemos el restante. Como pueden ver, tiene incluso la forma. Vamos a ver si nos da el ancho. Y
Va, queda perfecto. Ok, entonces en este caso simplemente nos aseguramos de que está completamente limpio. Damos un poco de agua para que este papel pueda sostenerse. Buscamos la forma en que quede, que cubra todo, toda la pequeña ventana, que quede cubierta. Tenemos, damos un poco más de agua y lo sellamos. Sacamos el exceso de agua. Lo más que podamos, no tiene que ser perfecto, simplemente es para que ya no se mueva. ¿Ok? Cortamos el exceso, con mucho cuidado de no cortar el carro. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer los cortes con mucho cuidado. Vamos a sacar solo la punta de nuestro cuchillo, solo la puntita. Y con ese vamos a usar la parte dura del cuchillo o del cúter como guía. Y la punta es la que va a hacer el corte. Ya les muestro cómo. Vamos a utilizar nuestra uña para presionar el papel lo más que podamos contra el poste de plástico de la puerta. Con mucho cuidado. Y vamos con un solo punto nada más a cortar. Ahí vamos. Recordemos que este juego es de paciencia. Recuerden siempre que la gente paga por resultados. Al menos la gente que paga buen dinero paga por resultados, no por tiempo. Así que lo hacemos con mucha paciencia, que nos quede un buen corte. Vemos todo hasta arriba. Mucho cuidado. Mucho cuidado y paciencia. Vamos por la parte de abajo. Y ahora vamos a revisar que los cortes estén parejos. Y vamos a redondear las esquinas. Revisamos bien los cortes y redondeamos las esquinas. Las esquinas redondeadas tienen mucho mayor adherencia que las esquinas puntiagudas. Así que siempre tenemos que considerar eso. Y los cortes, como les comentaba, buscamos que queden
cortes limpios, esquinas redondeadas. Y listo. Tenemos nuestro corte de la ventana fija listo para ir.